¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más En Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre un mito del que seguramente ustedes han escuchado. ¿Es verdad que comer alimentos chatarra, productos ultraprocesados, a veces es más económico que incluir en nuestra dieta alimentos saludables? Es decir, cuidar lo que comemos. Bueno, de eso les daremos detalles porque hay una investigación que desmitifica esta información. Un estudio publicado recientemente por investigadoras e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública muestra cómo alimentarnos de manera saludable es incluso más económico. Acompáñenos que de eso hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Vamos primero con la nota neta de esta semana. Se estima que alrededor de 42,000 muertes al año en México están relacionadas con el consumo del alcohol. Las bebidas alcohólicas, como los hemos expuesto en este espacio, tienen efectos a largo plazo que, por ejemplo, se ven reflejados en enfermedades hepáticas, afecciones cardiovasculares, depresión, ansiedad y algunos tipos de cáncer. A corto plazo, el efecto se observa en, por ejemplo, hechos de tránsito, caídas, quemaduras o agresiones. Es por esto que especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y la Red de Acción sobre Alcohol se pronunciaron por fortalecer la legislación para el control en el consumo con medidas como el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas, la prohibición de todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de estos productos, sobre todo en redes sociales. Y implementar estrategias como la invitación a conducir sin alcohol. Algunas personas afirman que el comer de forma saludable es más caro. Se cree que la comida chatarra, los productos ultraprocesados, las bebidas azucaradas son más baratas que los alimentos frescos y naturales. ¿Qué dicen las personas expertas sobre este tema? El consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas se relaciona con la obesidad y el sobrepeso, y con esto aumenta el riesgo de padecer diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Cuidar nuestra salud tendría que ser una razón suficiente para dejar fuera de nuestras dietas el consumo de productos ultraprocesados. Pero también un estudio que se publicó recientemente en la revista Nature y que se llama Las Guías Alimentarias Nacionales Mexicanas promueven dietas menos costosas y ambientalmente sostenibles, también encontró que al priorizar los alimentos naturales en nuestras dietas, también estamos ahorrando bastante, porque los productos ultraprocesados pues cuestan mucho más que el alimentarnos basados en productos de origen natural. El estudio publicado por investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública analizó y comparó el impacto ambiental y el costo de las dietas basadas en estas guías alimentarias saludables y sostenibles para México. Las comparó con las dietas actuales y con la dieta saludable de referencia que se llama Comisión Eat Lancet, que ha sido adaptada a México. También se hicieron comparaciones para detectar las diferencias dietéticas regionales en la Ciudad de México, en el Estado de México, en áreas urbanas del norte y en zonas rurales del sur. Para conocer los resultados de esta investigación, vamos a una entrevista con la doctora Michelle Unar Mujía, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y para hablar más sobre el estudio, las guías alimentarias nacionales mexicanas promueven dietas menos costosas y ambientalmente sostenibles, me da gusto recibir en el estudio a una de las autoras, la doctora Michelle Unar Mujía, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Monse, por la invitación. Gracias, muchas gracias. Pues a mí mi primera pregunta es que nos pueda explicar cuáles fueron los objetivos de este estudio. Claro que sí, mira, el objetivo de este estudio, primero me gustaría decir que, digamos, está enmarcado o es parte de un estudio más grande que fue la actualización de las guías alimentarias en población mexicana, del cual surgieron las nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles que se publicaron en 2023. Entonces, la actualización que se hizo a cargo de el Instituto Nacional de Salud Pública lo lideró, pero estuvieron involucradas muchas instituciones,
pues tenía como objetivo, entre muchas otras cosas, incluir los elementos también de sostenibilidad económica, ambiental, la parte cultural y de salud en las guías alimentarias. Entonces, yo lideré como el componente de costo económico de la dieta y de impacto ambiental, y este estudio, digamos que es parte de esta actualización más grande de las guías. Entonces, el objetivo que teníamos en este estudio es estimar qué tanto podríamos reducir el costo de la alimentación o de la dieta de los adultos en México si se siguen las recomendaciones de las guías alimentarias o si se siguen las recomendaciones de la dieta Eat Lancet, o que también le llaman dieta planetaria, y cuál es el impacto ambiental de las dietas y qué tanto se podría reducir el impacto ambiental siguiendo las recomendaciones ya sea de las guías o de la dieta planetaria. Y antes de avanzar, me gustaría preguntarle qué es esta parte de las dietas Eat Lancet y por qué las toman pues también como parte de esta referencia. Claro, sí, y es la base que tuvimos para las guías alimentarias. La Comisión Eat Lancet es un grupo de académicos expertos a nivel internacional, en el cual también tenemos representación de investigadores de México, como es el doctor Juan Ángel Rivera. Y este grupo lo que hizo fue estimar una dieta de referencia saludable que pudiera reducir las enfermedades crónicas, pero a la vez que pudiera alimentar a toda la población, en especial por el crecimiento que se va a tener en la población en los siguientes años, y que lo haga dentro de los límites planetarios, o sea, respetando los recursos naturales, los límites que tiene el planeta, para que las siguientes generaciones también puedan aprovecharlo y de esta manera sea una dieta sostenible también ambientalmente. Entonces, esta dieta de referencia es una pauta dietética a nivel como global, que cada país, cada cultura puede tomarla y adaptarla a los alimentos que más consumen. Pero lo importante es como respetar en general las proporciones de cantidades de carnes, de cantidades de leguminosas, de frutas y verduras, evitar los ultraprocesados, reducirle a la carne roja, evitar carnes embutidos, procesados, bebidas azucaradas. Entonces ya cada país lo adapta. Y de hecho también hay un estudio donde se adapta esta dieta planetaria a México, y lo que se hace cuando se hace la actualización de las guías alimentarias, como lo primero que se quiere es incorporar también este aspecto de sostenibilidad ambiental, pues se toma como base esa dieta planetaria adaptada al contexto mexicano, y de ahí ya con un consenso de grupos de expertos y revisión de evidencia se llegan a ciertos acuerdos para ver cuáles van a ser las cantidades recomendadas de los grupos de alimentos. Y entonces, tomando eso en cuenta, ¿cómo se distinguen las guías alimentarias acá en México? Porque tengo entendido que tienen distintas características de acuerdo a la región del país, ¿no? Sí, mira, las guías alimentarias que se acaban de publicar, las del 2023, tienen como meta hacer cambios en el consumo y en la producción de alimentos como a mediano plazo. Y la dieta planetaria, pensemos que es algo a lo que queremos aspirar un poco más de largo plazo, porque los cambios que se tienen que hacer en la cantidad consumida, por ejemplo, de carnes rojas, es todavía mucho más restrictivo. Entonces, digamos que las guías alimentarias recién publicadas es un poco más plausible hacer los cambios, y por eso es que se difiere un poco a la dieta planetaria. Tiene cantidades un poco mayores de carnes rojas, pero la idea es que a largo plazo podamos seguir la dieta planetaria. Y por supuesto ambas dietas no recomiendan el consumo de ultraprocesados o industrializados ni de bebidas azucaradas. Gracias, doctora. A mí me gustaría también preguntar en estas dietas que toman como base y entrando a lo que usted encontró en este estudio, ¿es entonces más costoso mantenernos en una dieta que se guíe por estas recomendaciones, o
pues apostarle, seguir comiendo estos productos ultraprocesados, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran? Fíjate que es muy interesante. México es un caso particular porque a nivel mundial hay regiones del mundo donde se había visto que una dieta más saludable y una dieta como la dieta planetaria es más costosa que la dieta que come en general la población. Pero en México no encontramos eso. Aunque estaba esta evidencia internacional, los datos que hemos obtenido analizando la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, ahí lo que hicimos fue analizar el recordatorio de 24 horas, que es un instrumento muy específico para medir qué es lo que está comiendo la población en México. Entonces analizamos esta parte solo en adultos, o sea, no me voy a referir ahorita ni a adolescentes ni a niños, aunque las guías alimentarias sí tienen recomendaciones específicas para ellos, pero el análisis del estudio del que estamos platicando solo es en adultos. Bueno, entonces tomamos esa dieta y la vinculamos con los precios promedio de los alimentos más consumidos en la dieta, que son precios que se reportan a través de INEGI de manera quincenal y mensual para medir la inflación. Entonces nosotros lo vinculamos para estimar el costo de esa dieta promedio y en diferentes regiones del país, por ejemplo, en la región norte urbano del país, en la región sur rural, en promedio en México a nivel nacional y también en la Ciudad de México. Y lo que encontramos fue que si se siguen las recomendaciones de las guías alimentarias y se modifican las cantidades que consumimos y los tipos de alimentos que consumimos para tener una dieta más saludable y sostenible, en promedio el costo de la dieta sería 21% menor a nivel nacional. Y ese ahorro o reducción en el costo de nuestra alimentación sería todavía mucho mayor en zonas como el norte urbano del país o la Ciudad de México, porque tienen dietas, digamos, más occidentalizadas. Si quieres, ahorita platicamos de eso. Y también encontramos también que hay ciertas regiones del país, como el sur rural, donde sí sería un poco más costosa esta dieta saludable y sostenible. Entonces hay que implementar ahí medidas para que sea asequible. Pero en general, en términos promedio, seguir las guías alimentarias nos lleva a dietas más asequibles. Y en la parte de lo que nos decía en el norte, en la Ciudad de México, ¿a qué se refiere, no? Con esa parte de dietas más occidentalizadas, ¿tiene que ver con la presencia de estos productos ultraprocesados? Sí, precisamente. Con esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ventaja es que tenemos representatividad no solo nacional, sino también por zona urbana y rural y por regiones. Entonces, al analizar los datos, podemos caracterizar la dieta que es del norte, del centro, del sur del país e incluso si es urbano o rural. Entonces, en el norte de México y en especial en zonas urbanas vemos que hay un consumo mucho más alto de productos de origen animal, de carnes rojas, de lácteos, pero también de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, mucho mayor que el promedio a nivel nacional y mucho mayor que en el sur rural del país. Lo mismo sucede en Ciudad de México. También es una dieta que tiene una mayor proporción de productos ultraprocesados, de bebidas azucaradas como refrescos, de carnes rojas y procesadas también como los embutidos y de productos de origen animal, aunque también en estas dos regiones de las que te estoy platicando hay un alto consumo de frutas, ¿no? Eso también hay que mencionarlo. Y esto comparado con el sur del país, en el sur del país y en las zonas rurales, pues hay un mayor consumo de leguminosas como frijol, de cereales de grano entero, mucho a través de la tortilla. Y sí hay presencia de ultraprocesados y se ha incrementado en los últimos años, pero en términos del análisis por regiones todavía es menor el consumo de ultraprocesados en el sur rural en comparación con Ciudad de México y el norte. Pero si dejamos que siga la transición nutricional como va hasta ahora sin implementar medidas, pues el sur rural se va a parecer a la Ciudad de México en términos de dieta y al norte en poco tiempo. Y a pesar de eso, lo que me comenta entonces es que también es
el costo es distinto, ¿no? En el sur se reduce de menor manera, por lo que nos comentaba. Sí, es cierto que los precios de los alimentos varían en el país. En las zonas rurales siempre son más baratos los alimentos en general que en las zonas urbanas, y también hay variaciones en el norte, centro y sur del país. Esto se capta con las encuestas de INEGI que recolectan precios en 46 ciudades del país, entonces se puede tener esa variabilidad. Pero aún considerando esa variabilidad, si se hacen modificaciones en la dieta de la población hacia lo que nos dicen las pautas de las guías alimentarias saludables y sostenibles, se puede reducir el costo de la dieta, aún considerando estas variaciones en los precios a nivel nacional. Y es muy importante esa parte porque tenemos todavía presente, lo veo, ¿no? Lo escucho constantemente, que el comer comida chatarra es más barato, por lo mismo que no es saludable, pero este estudio nos deja ver lo contrario. Sí, así es. A diferencia de muchos países, incluso algunos países de Latinoamérica han encontrado cosas similares y otras al revés, ¿no? Que una dieta saludable es más costosa, pero en México tenemos esa ventaja también porque nosotros producimos muchos de los alimentos y hay que aprovecharlo, ¿no? En otros países puede ser que sea más costosa, pero en México no. Y resulta que todos estos productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, ya cuantificando el costo de la dieta, resulta que representan como el 38% de lo que gastamos en promedio en nuestra dieta. Es un poco más de un tercio, es de productos no recomendados que nos están dañando la salud y al medio ambiente. Entonces, al reducirlos y cambiarlos por otros productos que sí sean saludables, frutas, verduras, lácteos sin azúcar, nueces y semillas en especial que sean locales o adaptadas al contexto mexicano, porque no estamos recomendando, por ejemplo, que se consuman nueces caras o almendras, que incluso tienen también su impacto ambiental, sino pepitas de calabaza o semillas de calabaza, cacahuates, que están más adaptados a nuestra cultura y que incluso hay muchos platillos que utilizan este tipo de ingredientes. Entonces, al cambiar estos productos ultraprocesados por este tipo de productos más de origen vegetal, como son frutas, verduras, las oleaginosas, que son las semillas de las que ya platicábamos, reducir el consumo de carnes rojas, evitar los embutidos y todos los alimentos, carnes rojas procesadas, y en su lugar cambiarlo por frijoles, lentejas, habas, leguminosas, pescado, pollo, huevo, pero sin procesar o mínimamente procesado. Entonces es que obtenemos estas ventajas en la dieta y la reducción en el costo. Para eso entonces son importantes las guías, ¿no? Para sustituir con productos locales, con productos del país. Exactamente. Cada país tiene sus guías alimentarias, o la mayoría tienen sus guías alimentarias, precisamente para adaptar lo que es una alimentación saludable al contexto en cada país, porque son distintos los alimentos que se consumen, y entonces en México ya hacía falta hacer esta actualización, pero también considerando esta parte de sostenibilidad ambiental, que también es muy importante, ver cómo las carnes rojas tienen un alto impacto ambiental y hay que reducir su consumo. Hay que aumentar mucho el consumo de alimentos de origen vegetal, porque además hay muchos estudios que muestran que se reduce en general la mala nutrición, tanto por exceso como por deficiencia, las enfermedades crónicas, la diabetes, el cáncer. Entonces hay que incluir una buena cantidad que viene ahí en las guías, ¿no? Mucho más de 400 gramos al día de frutas y verduras, aunque depende de la edad, y incluir otra vez todas estas semillas de las que hablábamos, que ahora es parte importante de la dieta saludable y sostenible. Regresar a consumir leguminosas, frijoles, que se ha reducido mucho en los últimos 20, 30 años, incluso en los últimos 10 años sigue reduciéndose el consumo por diferentes razones, ¿no? Por la transición cultural, pero hay que regresar a consumir este tipo de alimentos, y pues la mayoría se producen en México, ¿no? Entonces, y hay variedades en cada región
que se pueden adaptar al consumo de la alimentación para que esté adherida o se parezca a las recomendaciones que dan las guías alimentarias. ¿Y nos puede hablar un poco más de esta parte el cuidado al medio ambiente, cómo se relaciona, no nada más en la parte de los precios, que ya nos explicaba, sino pues con esto, ¿no? ¿Cómo ayudamos también al medio ambiente? Ya nos decías un poco. Sí, claro, que esta parte, digamos que es muy novedosa y recientemente en las guías tanto de México y algunas guías a nivel internacional ya empiezan a contemplar esta parte del impacto ambiental y pues cuando se producen los alimentos pues se utilizan los recursos que la naturaleza nos provee, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se produce carne roja, para que pasten el ganado, pues muchas veces se convierten en pastizales, zonas que eran bosques o selvas, entonces hay deforestación, que esto tiene un impacto ambiental. El ganado en sí tiene más emisiones de gases de efecto invernadero por los gases entéricos que de la fermentación, de la alimentación del ganado, que contribuyen con el cambio climático. Entonces hay que reducir su consumo. Mucha agua y mucho uso de suelo, mucho más que para producir frutas y verduras o leguminosas. Para producir 1 kilo de carne se requiere mucho más recursos. Entonces, por eso es que lo que se ha visto es que hay que reducir el consumo de carne roja. No, las guías no están diciendo que tienen que ser vegetariano. Todavía da recomendaciones de consumo de carne roja, pero a la semana, por ejemplo, no, en promedio no exceder de 200 gramos a la semana de carne roja no procesada, y de eso puede ser entre res y cerdo, mitad y mitad. Y por ejemplo, la dieta planetaria, la recomendación es no más de 100 gramos a la semana, ¿no? Entonces, por eso digo que las recomendaciones están como en un camino intermedio. Entonces esto pues llevaría a reducir gases de efecto invernadero y contribuir a reducir el cambio climático. Se requeriría menos uso de suelo para producir alimentos y se pueden producir más alimentos de origen vegetal o animal, pero no carne roja, puede ser pollo, huevo y también pues menos cantidad de agua para producir los alimentos. Y otra parte muy importante del impacto ambiental, además de la carne roja y de otros productos de origen animal, son los ultraprocesados y las bebidas azucaradas, que en realidad no estamos cuantificando todo el daño que en realidad hacen al medio ambiente. Hacen falta muchos más estudios para poder afinar y estimar con más precisión todos los daños. Pero empezando con los plásticos y los envases relacionados con estos productos, que son lo primero que vemos, ¿no? En diferentes lugares, tanto de México o a nivel mundial, son estos envases, e incluso hay marcas de productos ultraprocesados que lideran la contaminación a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo esto y también el tipo de procesos que utilizan, los pesticidas, los monocultivos para producir los ultraprocesados, pues tienen un impacto ambiental considerable que ahorita está siendo, digamos, un poco subestimado, y que cuando mejoren todas estas estimaciones todavía van a mostrar mucho más el daño que se hace. Entonces, al evitar las bebidas azucaradas, los refrescos, incluso el agua embotellada, la recomendación es tratar de implementar en México políticas para que el agua sea potable, ¿no? Y reducir también el uso de agua embotellada. Pero bueno, en general los ultraprocesados industrializados que dañan la salud, que tienen excesos de sodio, grasas, azúcares, calorías y también están teniendo un impacto ambiental, la recomendación es evitarlos y buscar las alternativas de origen vegetal mínimamente procesados que se encuentren disponibles pues en las regiones donde viven las personas. Entonces es volver a alimentarnos con platillos tradicionales, ¿no? También con lo que estoy entendiendo. Sí, Monse, tienes mucha razón. Sí, la idea es mucho regresar a los platillos tradicionales que teníamos en México, haciendo algunas adaptaciones. Hay algunos platillos que
ya incorporan mucho de lo que estamos hablando en las guías, ¿no? En especial platillos como de la región sur, que tienen muchas leguminosas, que incluyen pepitas, ¿no? En la preparación, cacahuates. Eso está como muy relacionado con lo que se está promoviendo de dieta saludable y sostenible. Algunos platillos incluso se puede reducir la cantidad de carne que tienen esos platillos tradicionales y sustituirlos por más leguminosas, por verduras, ¿no? Entonces hay que hacer ciertas adaptaciones. A lo mejor en las dietas tradicionales antes no se acostumbraba a lo mejor mucho la ensalada, pues se puede adaptar la alimentación mexicana también para tener más ensaladas o en los platillos incluir muchas más verduras, o las sopas que antes se consumían mucho, las sopas de verduras. Ahí es donde podemos también incluir leguminosas, podemos incluir más verduras. Pero sí tiene mucha razón, es como regresar a esta parte tradicional que no tenía ultraprocesados, que no tenía bebidas azucaradas y que estaba más basada en lo que estaba disponible localmente. Y para ir cerrando, a mí me gustaría preguntarle dónde podemos revisar estas guías alimentarias del 2023, pues para adaptarlos, ¿no?, a nuestra dieta. Sí, mira, en las páginas del Instituto Nacional de Salud Pública ahí pueden encontrarla, también en la página de la Secretaría de Salud, porque están avaladas por la Secretaría de Salud, y ahí pueden descargar gratuitamente las guías alimentarias, y vienen las cantidades específicas para hombres y mujeres de ciertas edades. Lo van dividiendo por quinquenios, también para adolescentes, hombres y mujeres, para niños y niñas escolares, y también hay una adaptación también para preescolares. Hay una adaptación para niños pequeños a partir de 6 meses y hasta los 5 años, porque los primeros 6 meses es lactancia materna exclusiva, que también es parte de las recomendaciones de las guías, y hay una adaptación de las guías para mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, que tienen recomendaciones específicas. Son los mismos grupos de alimentos, pero varían las cantidades en estos grupos poblacionales. Entonces la población los puede descargar y tener una idea mucho más precisa de cómo deben ser las dietas de los diferentes integrantes de la familia, y vienen también ejemplos de cómo sustituir un alimento por otro. Vienen las cantidades en gramos, pero también en tazas o en cucharadas para que puedan entender, o en porciones. Entonces los invito a que las descarguen. Qué bueno que nos dice, porque sí suenan bastante accesibles, y la idea pues es empezar a cambiar poco a poco nuestros hábitos, ¿no?, alimenticios. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Michelle Unar Mungía, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos llegando al final de este programa. Ustedes cuéntenos en los comentarios si ya conocían las guías alimentarias saludables y sostenibles para México. Son recientes, están actualizadas hasta el 2023. Y la doctora Michelle Unar también nos hace la recomendación de revisar estas guías, porque se caracterizan, por ejemplo, porque... repetir esa parte. 1, 2, 3. Ya estamos llegando al final de este programa. Ustedes cuéntenos en los comentarios si conocían las guías alimentarias saludables y sostenibles para México, y si no, si piensan o no darles una leída. Recuerden que estas guías se caracterizan también por tener recomendaciones del consumo de ciertos alimentos hasta en gramos. Eso es algo que destaca la doctora Michelle Unar, para que nos animemos a revisar estas guías y empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, dejar fuera los productos ultraprocesados. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez, y nosotras nos vemos como cada martes, ya lo saben, aquí por Estudio B, en Defensa del Consumidor.